lados del mundo. Ahora vamos a pasar al próximo video de Agustín Laje, que es el discurso que dio en el Derecha Fest. Ya sabe que hace unos programas atrás queríamos verlo en el día que fue el Derecha Fest, pero no estaba. Igualmente le dije, tranquilos, ya va a aparecer y en mejor calidad. Y acá el ser humano está hecho para la libertad. El Estado, en cambio, tiende a expandirse contra esa libertad. Por eso sostenemos que desestatizar la vida equivale a humanizarla. Cuanto menos espacio ocupa el Estado, más espacio recupera la dignidad, la responsabilidad y la creatividad humanas. Pero esta batalla no se libra solo en el Congreso ni en los medios de comunicación. Esta batalla se libra en las conciencias, en los corazones y en el alma misma de la nación. Y si cada uno de nosotros hace su parte, si cada uno de nosotros da un paso más en la defensa de la verdad y la libertad, entonces nada ni nadie podrá detener el renacimiento de la Argentina. Adelante, argentinos libres. Que la batalla cultural se haga carne en cada uno de nosotros y que viva por siempre la derecha. ¡Agustín Laje, señores! Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Qué alegría ver este evento repleto de gente de derecha de verdad que viene a celebrar precisamente ser de derecha. Muchas gracias a todos por venir, por disponer de su tiempo. Gracias a las autoridades políticas que nos honran con su presencia. Muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Este maravilloso evento, que convoca hoy a su quinta edición en Mar del Plata, constituye una verdadera celebración. La celebración de ser de derechas. Hasta hace muy poco, ser de derechas era un motivo para esconderse. La hegemonía cultural de la izquierda era tan alevosa, tan profunda, que existía una especie de closet político en el que muchos se encerraban por miedo, por presión o por resignación. Pero ese closet se terminó. La derecha se expande, recupera influencia cultural y empieza a ganar terreno político en todo el continente. Volvimos y vinimos para quedarnos. En los últimos 2 años, ganamos elecciones, no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos, en Chile, en El Salvador, en Bolivia, Ecuador, Honduras, y les tengo una muy buena noticia. Muy pronto vamos a ganar también en Perú, en Colombia y en Brasil. Y si ustedes se ponen a pensar en dónde arrancó todo, acá en Argentina, cuando ustedes ven un mapa de noviembre del año 2023, todo América con muy pocas excepciones. Excepciones como Paraguay, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y algún país más. Salvo esas excepciones, el resto del continente americano estaba controlado por el socialismo del siglo XXI. Acá comenzó el cambio en Argentina y ese cambio se está expandiendo por todo el continente e incluso están llegando estas ideas a Europa, donde ya está girando a la derecha y Vox crece en España sin techo a la vista. Hoy celebramos ser de derecha, celebramos sin complejos ser de derechas.
Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que uno sea de derechas? Voy a tratar de explicarlo en los minutos que siguen. Las coordenadas derecha-izquierda son para el ser humano mucho más que coordenadas espaciales. No solo describen posiciones en el espacio, sino que han funcionado históricamente como coordenadas morales. En casi todas las tradiciones culturales de Occidente, lo derecho se asocia a lo recto, a lo justo y a lo correcto. La derecha no remite únicamente a un lado del cuerpo, remite también a una orientación ética. Incluso el lenguaje así lo delata. Piensen ustedes en palabras en inglés, como por ejemplo right. Right significa al mismo tiempo derecha, verdad y justo. Y piensen si no en español. Lo izquierdo se asocia con lo siniestro, lo torcido, a lo que se aparta de la rectitud. También en la teología y la religión se han utilizado estas coordenadas para expresar jerarquías morales y religiosas. En la Escritura abundan referencias a la derecha como lugar de predilección, de salvación y como un lugar de justicia. Al revés, a la izquierda se la asocia con el extravío. Jesús se sienta a la derecha del Padre. Los apóstoles logran pescar cuando Jesús les indica desde las playas que tiren las redes por el lado derecho de la barca. En el Apocalipsis, los salvos son ubicados por Dios a la derecha y los condenados a la izquierda. Y este tipo de simbolismo no se limita solo al judaísmo o al cristianismo, sino que aparecen muchísimas otras tradiciones religiosas y culturales de las más variadas latitudes de la tierra. Ahora bien, las coordenadas derecha e izquierda no se agotan en el ámbito simbólico, moral o religioso. También estructuran nuestra manera moderna de pensar la política. Desde la Revolución Francesa en adelante, resulta casi imposible referirse al mundo de las ideologías políticas sin clasificarlas como expresiones de izquierdas o de derechas. Y esto es lo que celebramos hoy aquí, ser políticamente de derechas. Pero otra vez, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, qué implica ser hoy de derechas? ¿En qué creemos y qué queremos las personas de derechas en el siglo XXI? En primer lugar, creemos en la libertad y exigimos una sociedad más libre. Pero conviene otra vez ser precisos para el vacío. Siguiendo el filósofo austríaco Friedrich Hayek, la libertad es una circunstancia en la que el hombre puede llevar adelante su vida conforme a su propia voluntad sin ser sometido a la coacción arbitraria de otros hombres. Esta definición ilumina el hecho de que la antítesis, lo contrario a la libertad, se llama coacción. La coacción es una presión autoritaria que inhibe la acción que surge de la propia voluntad. Para nosotros, la única coacción legítima es la que se dirige a la protección de la vida, la libertad y la propiedad, que son los más sagrados derechos que tenemos los hombres. La relación entre estos tres derechos es evidente. Sin vida no hay derecho que valga. Sin libertad, la vida se convierte en un mero hecho biológico, desprovista de todo signo de humanidad. Y sin propiedad, la libertad se desvanece en una simple ilusión, porque quien no puede disponer del fruto de su trabajo no es otra cosa que un esclavo. Si la coacción es la gran amenaza contra estos derechos, cabe preguntarse, ¿qué institución concentra de manera más sistemática los recursos de la coacción? Desde el nacimiento del Estado moderno, la violencia organizada tiende a concentrarse en su seno. El Estado se define precisamente como el monopolio de la coacción. Y si la antítesis de la libertad es la coacción, entonces el Estado, cuando se expande sin límites, encarna el mayor peligro para la libertad de las personas. La ecuación es muy clara para nosotros los derechistas. A más Estado, menos libertad. Cuanto más avanza el Estado sobre la vida social, menos espacio queda para la iniciativa, la responsabilidad y la creatividad del ser humano. Y en Argentina lo vivimos hasta el hartazgo. El punto de llegada fue el Estado presente, el Estado que decide por vos, que te regula, que te exprime, que te vigila, que te adoctrina. El Estado que te empobrece mientras se alimenta de tu esfuerzo.
Hierve la sangre cuando pensamos en que el estado presente significó para todos nosotros más de 7 meses por año trabajando solo para pagar impuestos, sometidos a una situación que no cabe denominarla de otra forma que de servidumbre al Estado. Eso es lo que llamaron el estado presente en la Argentina. Pero cuidado. Ninguna servidumbre se sostiene solo con impuestos. Para sostenerla hubo que justificarla culturalmente, hubo que distorsionar la realidad, convertir la miseria en modelo, el saqueo en solidaridad, el privilegio en derecho y el expolio en justicia social. Así operó el Partido del Estado con sus voceros, sus artistas, sus intelectuales y sus operadores mediáticos, fabricando un relato para domesticar las conciencias. Nuestra consigna es clara: defendemos la libertad y por eso exigimos menos Estado. Pero conviene recordar también por qué queremos ser libres. El argumento económico es muy tentador y por supuesto vale la pena ser recordado. Queremos ser libres porque la libertad trae prosperidad. La evidencia comparada muestra claramente, de manera irrefutable, que los países más libres gozan de mayor bienestar que los más reprimidos. Menos pobreza, más oportunidades, mejores salarios reales, más movilidad social, más esperanza de vida. En términos simples, la libertad produce riqueza y el estatismo produce miseria. Miren si no los datos de nuestro propio país. El kirchnerismo nos dejó una pobreza que cuando se destapó escalaba al 57%, mientras que la indigencia llegó al 18%. En apenas 2 años nada más de gobierno libertario, la pobreza cayó al 31% y la indigencia cayó al 7%. Pero dicen que nosotros somos insensibles para con la pobreza. Y basta, por otro lado, con observar cómo vota la gente, pero no con las manos, sino con los pies. Huyen de Cuba hacia Miami, no de Miami hacia Cuba. Huyen de Venezuela hacia Estados Unidos, no de Estados Unidos hacia Venezuela. La moraleja es amarga. Cuando se vota mal con las manos y se elige a los zurdos hijos de puta, tarde o temprano se termina votando bien, pero con los pies. En Argentina, por suerte, votamos bien con las manos y por eso no hubo necesidad de generar una diáspora como la que sí, lamentablemente, vivió durante 25 años la Venezuela del chavismo. Pero nos salvamos por poco. Nos salvamos por poco y apostamos al modelo correcto. Por eso los argentinos que sí habían elegido irse ya están empezando a volver a su patria. Pero, queridos amigos, este punto tiene que ser clarísimo para todos nosotros. Nuestra defensa de la libertad no es meramente instrumental. No la defendemos solo porque sea conveniente en términos económicos. La defensa de la libertad que nosotros hacemos es, ante todo, una defensa moral. De esto se trató precisamente el último discurso de Javier Milei en el Foro de Davos. La moralidad es la dimensión de la existencia humana que reconoce la diferencia entre el bien y el mal, entre las acciones buenas y las acciones malas, entre las virtudes y los vicios. La libertad es una exigencia estructural de la moralidad, dado que sin libertad no hay responsabilidad moral. Solo el hombre libre puede ser responsable de sus actos. Solo quien actúa sin coacción puede ser juzgado en términos de virtud o de vicio, de mérito o de culpa. Por eso la libertad no es un bien más entre un extenso catálogo de bienes humanos. La libertad es la condición de posibilidad de todos ellos. Sin libertad se anula el juicio moral, se desdibuja la diferencia entre lo noble y lo innoble, se degrada al hombre al nivel de una cosa manipulable. Quien no es dueño de sus acciones
no puede calificarlas como morales o inmorales. El esclavo no puede ser virtuoso porque su voluntad le ha sido arrebatada. El siervo del Estado no puede ser plenamente responsable porque su vida está dirigida desde afuera. Solo el ciudadano libre puede desplegar su dignidad moral, tener una vida llena de sentido y hacerse cargo de su destino. El ser humano está hecho para la libertad. El Estado, en cambio, tiende a expandirse contra esa libertad. Por eso sostenemos que desestatizar la vida equivale a humanizarla. Cuanto menos espacio ocupa el Estado, más espacio recuperan la dignidad, la responsabilidad y la creatividad humanas. Pero para el izquierdista, la libertad no es un valor. Lo que quiere la izquierda es algo llamado igualdad. Su obsesión consiste en igualar a los seres humanos. Y es evidente que los seres humanos no somos, por naturaleza, iguales ni en talentos, ni en esfuerzos, ni en decisiones, y por lo tanto no somos iguales en resultados. Por eso la igualdad no surge espontáneamente de la libertad, sino de la violencia. Para igualarnos es necesario que una autoridad intervenga, que corrija, que redistribuya, que compense y que lo haga mediante el uso sistemático de la coacción. No podemos tener un máximo de igualdad y de libertad al mismo tiempo. Hay que elegir. Las personas de derechas queremos un máximo de libertad y queremos igualdad ante la ley. Los zurdos quieren un máximo de igualdad a costa de aplastar la libertad de las personas. Pero acá viene la gran trampa. Todo proyecto de igualación requiere de una asimetría de poder. De un lado están quienes igualan, del otro están quienes deben ser igualados. Y esa dinámica no elimina desigualdades. Al revés, suele producir jerarquías mucho más profundas porque concentra el poder en manos de quienes administran la igualdad. Piensen ustedes en la isla cárcel de Cuba, un paraíso igualitario según los socialistas, pero ocurre que la familia Castro y concretamente el Fidel Castro había integrado los rankings de los hombres más ricos de la tierra. Claro, porque él era el que tenía el poder para igualar a los demás. Huyan de los zurdos cuando les prometan igualdad, porque lo que le están pidiendo es que le abran sus bolsillos y que les entreguen sus vidas. A diferencia de los izquierdistas que pretenden igualar a los seres humanos a la fuerza, los derechistas reconocemos la única forma de igualdad que es compatible con la libertad, la igualdad ante la ley. Los seres humanos no debemos ser hechos iguales, sino tratados como iguales, y esa es una diferencia decisiva. Ahora bien, nuestra defensa de la libertad no se agota en el individuo aislado. Los derechistas también defendemos la patria como el hogar común en el que la libertad puede vivirse con plenitud. Porque sin patria no hay comunidad de destino, no hay historia compartida y no hay un marco cultural ni político que resguarde nuestros derechos básicos. Quienes desprecian la patria en nombre de un cosmopolitismo abstracto o de una aldea global ficticia, en realidad lo que buscan es desarmar a los pueblos para someterlos mejor. Nosotros, en cambio, sostenemos que la patria no es un obstáculo para la libertad, sino su resguardo más firme. Es el suelo que nos da identidad, la lengua que nos da voz, la memoria que nos da raíces y la frontera que nos protege del avasallamiento externo. Alberdi, Juan Bautista Alberdi, reivindicado por el presidente Javier Milei, un prócer que había sido olvidado después de tantas décadas de estatismo, decía que la patria es la libertad, el orden, la riqueza y la civilización organizada en el suelo nativo. Las ideas de la libertad estuvieron en el origen mismo de nuestra patria.
Nosotros no queremos inventar nada nuevo, queremos devolverle a la patria lo que la constituye como tal, o sea, la libertad. Pero nuestros enemigos nos han arrebatado la palabra patria y es nuestro deber moral recuperarla, recuperar la patria de quienes la han secuestrado, porque ellos, los zurdos, no son patriotas, son apátridas disfrazados, enemigos de la nación que dicen defender. No sirven a su pueblo, no se confundan, sino que sirven a agendas ideológicas importadas, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla y al socialismo del siglo XXI, siempre en contra de la causa de la libertad. Imagínense que hasta hace pocos días estaban llorando porque el narcodictador Nicolás Maduro había sido capturado. Así de canallas son. Ahí se acordaban de la soberanía que no estaba en manos del pueblo venezolano, sino en manos de sus usurpadores a los que los zurdos sirven. Además, han actuado los zurdos como ejecutores locales de un programa globalista, obsesionado y obedeciendo consignas que bajan desde arriba, desde élites que desprecian a las naciones y buscan debilitarlas desde adentro. Así nos impusieron el feminismo radical, la ideología de género, la agenda del aborto, la militancia indigenista, el radicalismo climático y toda una serie de dogmas progresistas y woke que nada tienen que ver con nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras necesidades reales. Nada de esto surgió espontáneamente de nuestros pueblos. Todo fue financiado, promovido y amplificado por el globalismo y la izquierda aceptó gustosa ese papel, el papel de ser la prostituta favorita de las élites globales. La dictadura sanitaria. Ahora bien, la patria no está compuesta por meros individuos aislados, sino por familias, e incluso por generaciones enteras que se van pasando la antorcha de la civilización. La patria es continuidad, herencia y responsabilidad. Como decía Edmund Burke, es una gran alianza entre los vivos, los muertos y los que todavía no han nacido. Por eso quienes odian la patria comienzan por atacar a la familia, su célula vital. Así sembraron discordia entre los sexos, promovieron el crimen del aborto para eliminar a los más indefensos y confundieron a los niños con ideologías perversas que niegan su naturaleza humana. No es casualidad, destruir a la familia es el camino más corto para disolver a la patria. Los enemigos de la familia son en el fondo enemigos de la patria y los enemigos de la patria son en definitiva enemigos del ser humano, enemigos del hombre. Por eso defendemos con uñas y dientes nosotros, los derechistas, la institución familiar. La familia es la primera comunidad natural del ser humano. Recibe al recién llegado al mundo, lo conoce, lo forma, lo cuida y está mejor equipada, afectiva y psicológicamente que nadie para protegerlo. Cuanto más fuerte es la institución familiar, menos necesidad tiene una sociedad de un Estado tutor. A la inversa, cuanto más se debilita la familia, más avanza el poder político sobre la vida privada. El Estado tutor no libera, sustituye, infantiliza y somete. Allí donde la izquierda destruye la familia, necesita luego de un Estado omnipresente que adoctrine, vigile y decida por los individuos. La derecha, en cambio, defiende la familia porque defiende la libertad. Una sociedad de familias fuertes es una sociedad de hombres y mujeres capaces de gobernarse a sí mismos. Todo esto, queridos amigos, nos conduce a un quinto componente. He intentado hacer una recapitulación muy concreta, muy sintética, de aquellos componentes que son fundamentales para una persona de derechas, las personas que estábamos metidas en un closet político y que ahora podemos celebrar a plena luz o a plena noche de Mar del Plata. Ser de derechas con orgullo es porque creemos en estos valores que vale la pena defender. Y esto, les decía, nos conduce a un quinto componente que quiero mencionar, el orden y la seguridad. A los derechistas nos gusta el orden y la seguridad, porque sin orden no hay libertad, sin seguridad no hay patria digna de tal nombre, y sin ambas cosas nuestras familias no pueden vivir en paz. El orden y la seguridad es un requisito estructural de nuestro ideario político. La derecha cree ciertamente en el principio de no agresión. Nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra otro o contra su propiedad.
Pero cuando alguien agrede injustamente o viola la propiedad ajena, se convierte en una amenaza no solo para su víctima, sino para toda la comunidad. Y en ese caso, usar la fuerza contra el delincuente es una exigencia moral. No para oprimir simplemente, sino para defender a los inocentes, restablecer el orden y proteger la libertad. Por eso los derechistas creemos en la labor imprescindible de nuestras fuerzas de seguridad. Los hombres y mujeres de azul realizan un trabajo difícil, ingrato y riesgoso, exponiendo su integridad para proteger a los demás. Es una tarea que merece respeto, respaldo institucional y gratitud permanente. Esto vale para todas las fuerzas del orden y de la defensa de la patria, como nuestra gendarmería y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. La izquierda, en cambio, los denigra y los debilita siempre que puede. Saben muy bien que las fuerzas de seguridad representan un último dique frente al caos y el recordatorio vivo de que la ley existe para ser cumplida. Por eso las atacan, porque sin fuerzas respetadas no hay orden y sin orden, otra vez, no hay libertad. En cuanto a los delincuentes, la derecha los quiere donde deben estar, tras las rejas. La verdadera forma de reducir la delincuencia no consiste en relativizarla, justificarla o incluso glorificarla, como hacen los zurdos, sino que consiste en usar la fuerza contra la delincuencia. Es así de simple. El caso de El Salvador es suficientemente elocuente. Bajo el gobierno de Nayib Bukele, el país pasó de ser uno de los más violentos del mundo a registrar una tasa de homicidios inferior incluso a la de países europeos como Suiza. En pocos años de gobierno se hizo lo que se tenía que hacer con los delincuentes, proteger los derechos humanos de las víctimas y a los delincuentes, palo, bala o cárcel. Siempre que vean a un zurdo hablarles de derechos humanos, así como recién les decía, siempre que vean a un zurdo hablarles de la igualdad que ustedes merecen, cuiden sus bolsillos. Siempre que vean un zurdo hablar de derechos humanos, sepan que se están refiriendo a los privilegios que ellos pretenden que tengan los delincuentes, que hacen que ustedes tengan que vivir encerrados, tengan que poner rejas en sus casas, tengan miedo a salir de la noche, tengan miedo de volver a trabajar. Orden, decisión política, respaldo a las fuerzas de seguridad y mano dura contra los delincuentes. Esa es la fórmula. Y en Argentina ocurrió algo similar. Bajo la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, el país alcanzó la tasa de homicidio más baja de su historia. Fíjense que cuando la derecha gobierna, el crimen retrocede. Cuando la izquierda gobierna, terminan todos los narcotraficantes metidos en el poder. Eso es lo que nos indica la realidad política que está frente a nuestros propios ojos. El principio, nunca más. El principio es simple. El principio es simple. Quienes deben vivir con miedo son los delincuentes, no los ciudadanos honestos. La función del orden público es proteger al que trabaja, al que estudia, al que cumple la ley. Pero la izquierda invierte el sentido común. La izquierda presenta al delincuente como la víctima y al ciudadano honesto como sospechoso. Por eso siempre que los zurdos gobiernan, el crimen aumenta y los delincuentes celebran. Si ustedes creen que esto es una exageración, miren a quién votan los delincuentes en las cárceles. Lo votan en Brasil a Lula da Silva,
lo votan en Colombia a Gustavo Petro y aquí lo votaron en las últimas a Sergio Massa, de manera mayoritariamente aplastante. No deberían votar, no merecen el derecho a votar. Llegados a este punto, queridos amigos, y les agradezco muchísimo el tiempo que le han destinado a esta jornada hermosa que nos ha brindado el Derecha Fest por quinta vez aquí en Mar del Plata. Llegados a este punto quiero recapitular. Vamos a ver juntos. Vida, libertad, propiedad, patria, familia, orden y seguridad. Esos son nuestros valores. Se los repito. Vida, libertad, propiedad, familia, patria, orden y seguridad. Esos son nuestros valores de las personas de derechas. En cambio, muerte, servidumbre, expoliación, disolución moral, globalismo y caos. He ahí los antivalores de nuestros enemigos. La decisión de qué lugar ocupar en la historia nunca fue tan clara como hoy. La batalla cultural depende de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos que todos ustedes participen activamente. Por favor, usen sus redes, no una vez cada tanto, mantengan el algoritmo arriba, usen sus redes, convenzan a sus familias, debatan con sus amigos, den la pelea en sus universidades, en sus trabajos, en cada espacio donde haya una idea de derecha que defender. Porque esta batalla no se libra solo en el Congreso ni en los medios de comunicación. Esta batalla se libra en las conciencias, en los corazones y en el alma misma de la nación. Y si cada uno de nosotros hace su parte, si cada uno de nosotros da un paso más en la defensa de la verdad y la libertad, entonces nada ni nadie podrá detener el renacimiento de la Argentina. Adelante, argentinos libres. Que la batalla cultural se haga carne en cada uno de nosotros y que viva por siempre la derecha, que viva la familia, la libertad, la patria, el orden y la seguridad. Muchísimas gracias a todos. Excelente discurso de Agustín Laje en el Derecha Fest. Y hablando de discurso en el Derecha Fest, ahora vamos a ver el discurso de Nicolás Márquez en el Derecha Fest. Estamos celebrando que las madres de los terroristas se quedaron sin financiación. Se les acabó el curro de la memoria. Estamos celebrando que ya no tenemos que soportar la imposición violenta de una historieta ideológica de nuestro pasado reciente. Ahora la historia se cuenta completa. Estamos celebrando que antes, en toda la librería de la Argentina, todos los libros, toda la llamada cultura oficial estaba hegemonizada por la izquierda, es decir, por el mal moral intrínseco. Y ahora, en toda la librería del país, estamos dando la batalla. Debemos reconocer que ellos lo hicieron mejor. Cuando reconozcamos que ellos lo hicieron mejor en la batalla cultural, vamos a estar en condiciones de llevarlos por encima. Y mucho de eso es gracias a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Valerini, a Axel Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. Aplauso enorme y gigante al fundador también de la Derecha Fest, Nicolás Márquez. Vamos. Le seguimos el pasito.
Márquez. Márquez. Bueno. Buenas noches. No es que pretenda emular al profesor Girafales, pero quiero homenajear a dos mujeres enormes. Vamos rápido porque sé que el cronómetro es muy riguroso. Quiero homenajear a las dos mujeres que por diferentes motivos merecen mi máximo respeto, admiración y gratitud. Lilia, por favor, Patricia Soprano. Lilia, por toda tu entrega, tu lealtad, tu pelea inclaudicable en todos los canales, amables, opositores, enemigos, soportando todas las difamaciones más bajas, con una valentía, con un temple, con un espíritu guerrero. Necesitamos muchas Lilia Lemoine en la batalla política. Lilia, gracias. Gracias. Y estamos acá en el Derecha Fest, el motor, el corazón, la principal responsable, el factotum que se ha movido como una leona para que todo esto sea posible, ha sido Patricia Soprano. Patricia, esto es tuyo. Gracias. Gracias por todo. Las quiero mucho. Gracias. Ahora vamos a la guerra. Nico, para mí no hay nada. ¿Eh? Para mí no hay nada. No me quemes. No me quemes no me quemes los gustos en público. Agustín. Bueno, miren, esta semana hubo mucha prensa porque había mucha expectativa precisamente por el glorioso final que nos espera, ¿no? Y por la formidable antesala de ese glorioso final que es la presencia de Agustín. ¿Qué es lo que están celebrando? Bueno, yo no voy a entrar en materia de logros económicos, la reducción del gasto público, la reducción récord del riesgo país, la reducción de la pobreza por millones, la reducción de la inflación que nos fuera heredada por los sinvergüenzas del gobierno anterior y ahora vienen a dar cátedra de economía. Eso no es mi tema. Para eso tenemos un presidente que es un economista magnífico, que va a hablar de eso quizás o no, pero que siempre habla y en todo caso lo va a hacer con mejores detalles y precisiones. Pero ¿qué es lo que estamos celebrando? Bueno, por ejemplo, estamos celebrando que el periodismo ensobrado se quedó sin sobre. Es para celebrar. Porque además la llamada pauta oficial era un eufemismo para legalizar el soborno. Yo, político con dinero ajeno, te doy el dinero para que vos hables bien de mí. Esa era la libertad de expresión que pide el kirchnerismo. Estamos celebrando que actorcitos enquistados en el negocio del Inca, esos pedigüeños con plata ajena, ahora nos llenan un teatro, pero no porque no hay plata, porque hay otros que llenan estadios o hacen películas que recorren el mundo. Es porque no tienen ni tuvieron talento y si han vivido y han sobrevivido ha sido gracias a nuestros aportes de una manera inmoral. Y ahora, a la hora de la verdad,
no los va a ver ni la madre. Como dice Milei, principio de revelación. Estamos celebrando que hoy no tenemos más que soportar a la delincuencia piquetera, que no solamente nos limitaba el tránsito, atentaba y extorsionaba contra nuestra propiedad, la propiedad pública, la propiedad privada, y además contra el curro y los negocios de los traficantes de miseria, los empleados de la pobreza. Y en esto no es ideológico, pero no puedo evitar recordar la frase de una de las últimas sagas de Guillermo Francella: hay que desconfiar de los que trabajan de buenos. Estamos celebrando que las madres de los terroristas se quedaron sin financiación. Se les acabó el curro de la memoria. Estamos celebrando que ya no tenemos que soportar la imposición violenta de una historieta ideológica de nuestro pasado reciente, sino que gracias al ministro Petri, ahora la historia se cuenta completa. Estamos celebrando que antes en toda la librería de la Argentina, todos los libros, toda la llamada cultura oficial estaba hegemonizada por la izquierda, es decir, por el mal moral intrínseco. Todos los libros de toda la materia, todas las disciplinas, todos los géneros, ahí estaba la izquierda. Y ahora en toda la librería del país estamos dando la batalla en el mundo intelectual. Y todo eso también tiene mucho que ver la editorial Hojas del Sur, que publica los libros de Marcelo Duclos, de Recalde, de Laje, del Presidente, de Valerini y por supuesto los míos, que son los primeros que ustedes tienen que comprar. Y esto es en serio, porque todo lo recaudado, las regalías, van a ir donadas a la Fundación Haga Feliz a Márquez. Gracias a Javier Milei se empezó un recorrido en América Latina que empezó con él y siguió en Chile con Kast, a quien felicitamos. Siguió en Bolivia con Paz, a quien felicitamos. Y le deseamos mucha suerte en las contiendas electorales de este año a las expresiones de derecha de Perú, Colombia, Brasil y otros países en donde se celebran elecciones. Esto es un cambio de época que excede la Argentina, y excede la Argentina porque tenemos un presidente que no es un fenómeno barrial. Hemos ganado 3 batallas consecutivas. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Ganamos la batalla cultural. ¿Cómo lo sabemos? Porque la batalla cultural es un esfuerzo para penetrar en la opinión pública, y esa opinión pública después vota, y votó en el 2023 y fuimos victoriosos, y votó en el 2025 y fuimos victoriosos. O sea que primero ganamos la batalla cultural y después ganamos la batalla electoral. Y Javier Milei está ganando la tercera batalla, que es la batalla política. También el enemigo está desorientado, el enemigo está desconcertado, se quedó sin cara, sin discurso, sin dirigentes, sin renovación. El enemigo está golpeado, herido políticamente, culturalmente, ideológicamente, en el descrédito más absoluto. Y eso no ha sido casual. Esto no es un cambio de administración política. Un presidente, en definitiva, si vamos al plano eminentemente institucional, es un gerente transitorio. Se va uno, viene otro, jura. Esto no es así. Esto es un cambio de época. No tomamos conciencia de la magnitud de lo que estamos viviendo desde Argentina y hacia el mundo. 3 batallas consecutivas, y dentro de las cuales
quiero hacer mención, ya que estamos en la provincia de Buenos Aires, a la crisis que por ahí tuvimos en septiembre, no con la boleta única, sino con el sistema que permite manotear, el sistema obsoleto, pero se pudo iba a decir. Y en el fondo debo ser un topo, un cuca disfrazado. Miren, acá se logró lo que se logró en todo el país gracias a que cambió la sociología y la arquitectura, tremendamente criticada. Patricia algo de eso anticipó. Sería un acto de injusticia no reconocer el mérito tremendo de Santiago Caputo, de Karina Milei, y en el plano de la provincia, de lo que también hizo Sebastián Pareja, de lo que hizo enormemente Guillermo Montenegro, que hoy nos honró con su presencia. Pero ustedes saben la que debe haber pasado. ¿Dónde está el Colo Santilli? Estaba por... Un aplauso. Él. ¡Fuerte! Nos daban por muertos. Gracias, Colo. Gracias por semejante epopeya y gracias por estar. Volviste a ser colorado otra vez. Volvió a recuperar su identidad de género. Como dice Agustín Laje, un chico que ahora viene, que tiene futuro. Vamos a dar una oportunidad. Tiene miedo de hablar en público, no está acostumbrado. Nosotros somos el partido de los trabajadores, no los energúmenos que sacan el 1% y tiran piedras. Nosotros somos el partido de los trabajadores. Versus el partido del Estado. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que queremos emprender, queremos arriesgar, no queremos la pata del Estado, que no venga ningún Estado presente, ninguna justicia social, ningún paternalismo a decirnos lo que tenemos que hacer. Desde el 2023, en cada rincón de la Argentina prima la libertad. Nosotros sabemos, además, que los policías son los buenos y los otros son los malos. Nosotros sabemos, nosotros somos aquellos que rechazamos cualquier forma de terrorismo, sea el del montonero en los 70, el iraní en los 90 o la delincuencia mapuche en el sur. Somos gente de paz, y como gente de paz queremos a los uniformados para que repriman a los delincuentes que alteran contra el orden público. Y ya que hablamos de terrorismo, desde el Derecha Fest saludamos, no nos va a escuchar, difícilmente nos conozca, quizás le llega. Saludamos a Donald Trump, que empezó con la liberación del narcoterrorismo y la tiranía izquierdista en Venezuela. Los saludamos. A Maduro no lo saludamos, bueno, le mandamos un beso, pero en todo caso le damos un consejo, que se cuide en las duchas. Es de cristiano también dar un buen consejo, incluso con la gente que detestamos. Miren, en estos días hubo una fecha muy especial. Esto no es hacer uso político, les juro. Pero esto es intuición, no tengo ninguna explicación racional. Yo siento, ya que hablábamos de terrorismo y del terrorismo iraní, siento que acá está Nisman presente.
Nosotros somos los que celebramos el Mundial y vamos a celebrar el campeonato de este año porque tenemos el mejor fútbol del mundo. Y si tenemos el mejor fútbol del mundo, ¿por qué tenemos a todos los clubes empobrecidos, esclavizados y sometidos? Porque nosotros somos los que abominamos la pandilla de secanucas que tiene sometidos a los clubes. Eso también tiene que cambiar en la Argentina. Se canta en todas las canchas, en todos los recitales y no se canta en el Derecha Fest. Mire, yo tengo muchos defectos y virtudes como todos los que estamos acá. Entre ellas tengo una voz débil, ya me quedo débil. Pero permítanme, no soy quien para dar consejos, pero permítanme esta licencia, este atrevimiento. Crean en ustedes, confíen en ustedes. Dejen de vivir de sueños y empiecen a vivir los sueños. Ahora empieza otra Argentina dentro de la cual cada uno tiene que salir a pelear por uno mismo conforme sus convicciones, sus sueños, sus objetivos, sus atributos, sus virtudes. Uno tiene que salir a pelear por aquello que cree, por aquello que desea, sin que existan estorbos estatales. Tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros, a perfeccionarnos día a día con la competencia, con el mercado, con la libertad. Nosotros no tenemos que rezarle al cuadrito de Perón y Evita o marchar la humillante marchita idolátrica para satisfacer la vanidad de algún tirano de turno que tuvo la Argentina. Nosotros no somos corderos, nosotros somos leones que han despertado. Somos leones que han despertado y el despertador tiene nombre y apellido y se llama Javier Gerardo Milei. Buenas noches, muchas gracias, los quiero mucho. ¡Chao! Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias. El discurso, gran discurso también de Nicolás Márquez en el Derecha Fest. Ya vimos el de Agustín y ya vimos el de Nicolás Márquez.